Hola, buenas tardes, ya estamos acá nuevamente. Vamos a hacer un video ahora de electromagnetismo. Vamos a empezar con los conceptos fundamentales. El electromagnetismo requiere del conocimiento de vectores y del producto cruz. Tal vez en tu curso anterior de vectores tu profesor te dio algunos temas conceptuales acerca del producto punto y producto cruz. Sería bueno que los repasaras, sobre todo el producto cruz, porque se va a ocupar en todo lo que es electromagnetismo. Sin embargo, aquí vamos a ver precisamente el uso de un sistema coordenado derecho tridimensional. Puede estar presentado de tal manera que el eje X esté horizontal, el eje Y vertical y el eje Z perpendicular al plano XY. En este caso, si nos enfocamos a este salón o a esta sala de mi casa, la unión de la pared lateral y la pared sobre la que está el pintarrón vendría siendo el eje Y. La unión del piso y aquella pared frontal sería el eje X, y la unión de esta pared con el piso sería el eje Z. El producto cruz hace uso de la regla de la mano derecha para encontrar el resultado del producto cruz entre dos vectores unitarios. Recordemos que para el eje X usamos el vector unitario Y, en la dirección Y usamos el vector unitario J y en la dirección Z el vector unitario K. Cuando usamos vectores en tres dimensiones, sí va a ser indispensable usar determinantes para encontrar el producto de dos vectores en un producto cruz. En el producto cruz, si tenemos un vector A cruz B, esto nos va a dar otro vector C que es perpendicular a estos dos, perpendicular al plano en el que se genera. En este caso, para este ejemplo que vamos a hacer ahorita, no vamos a hacer uso de, digamos, del producto cruz por medio de una determinante, porque es simplemente el vector unitario Y cruz J, y me va a dar el vector unitario K. Por la regla de la mano derecha, si no la han visto, en la regla de la mano derecha vamos a utilizar estos cuatro dedos para que indiquen la dirección del primer vector y el giro en el sentido del segundo vector. Y el vector que resulta del producto cruz me lo da el sentido del pulgar para un sistema coordenado derecho. Si es un sistema coordenado izquierdo, usaríamos la regla de la mano izquierda, por así decirlo, y usaríamos la mano izquierda. Para la regla de la mano derecha también podemos usar tres dedos de la mano. El dedo índice sería el primer vector, el dedo medio en la dirección del segundo vector y el dedo pulgar en la dirección del tercer vector que resulta del producto. Bueno, nuestro problema dice que vamos a hacer el análisis del lanzamiento de una carga con velocidad v sometida al campo B de la Tierra. ¿Cuál es la dirección de la fuerza magnética en el primer momento en que se hace el lanzamiento? Hay varias opciones. Dice que se va a lanzar desde el hemisferio sur, ¿de acuerdo? Y que es una carga positiva o una carga negativa. O desde el hemisferio norte siendo carga positiva o negativa, y tenemos que ver hacia dónde se va a dirigir la fuerza magnética como resultado de la velocidad combinada con un campo magnético que es perpendicular. En este caso podemos entender mejor si analizamos lo que es la Tierra, nuestro planeta Tierra, que tiene un eje de rotación. A lo largo del eje de rotación se ha definido norte y sur de ese eje de rotación, y el eje magnético donde el polo sur magnético coincide casi con el polo norte geográfico, pero hay una ligera diferencia que se llama un ángulo de declinación magnética. Entonces, no está exactamente el eje de rotación, no coincide con el eje magnético. Igual, el ecuador magnético no coincide con el ecuador geográfico, el ecuador de la Tierra. Entonces, si analizamos cómo va la dirección de un campo magnético generado por la Tierra, saliendo desde el polo norte magnético hasta llegar al polo sur, saliendo del polo norte, sale con una dirección totalmente perpendicular a la superficie terrestre. Si yo ahorita estuviera en el polo norte magnético de la Tierra, el campo magnético de la Tierra iría así, saliendo exactamente vertical. Y si estuviera en el polo sur magnético de la Tierra, el campo magnético en ese momento va totalmente perpendicular entrando a la Tierra. Si estuviera en el ecuador magnético, el campo magnético generado por la Tierra es totalmente paralelo a la superficie terrestre. En el hemisferio sur, prácticamente Argentina, Chile, Brasil, Perú, Colombia, en esa región, el campo magnético
ya no es totalmente paralelo ni es totalmente perpendicular a la superficie terrestre y el ángulo va a ir cambiando. Sale en el polo norte magnético, sale vertical hacia arriba con un ángulo de 90 grados y ese ángulo va a ir disminuyendo poco a poco hasta que llega a estar con un ángulo de 0 grados respecto a la superficie terrestre, precisamente donde, en el ecuador magnético. Después el ángulo de la dirección del campo magnético va a ir cayendo, va a ir disminuyendo o va aumentando en valor, pero está por abajo de la horizontal, hasta que llega a menos 90 grados o 270 grados. Entonces a mí me dice, tenemos una carga positiva que se lanza en el hemisferio sur de la Tierra. Puede estar por aquí. Argentina, Chile, Colombia, por allá. Saludos para allá. Se lanza con una velocidad dirigida ¿hacia dónde? Vamos a ver, va sometida a la dirección hacia el norte. Vamos a suponer que si está lanzada aquí y va dirigida hacia el norte, la velocidad no es totalmente perpendicular. Esta es la velocidad y hay un ángulo θ con respecto a la dirección del campo magnético. En esta pared, en mi casa, que ahorita cuando yo estoy mirando ahorita hacia el norte. El sol sale por allá por la parte frontal, pues aquel es el este. Atrás está el oeste. Atrás de mí ahorita, atrás de esta pared está el oeste y a mi derecha en este caso estaría el norte, el sur. Sur, norte, este y oeste. Entonces, si estamos lanzando una partícula cargada en la dirección hacia el norte, ¿de acuerdo? Y si va totalmente horizontal, pero el campo magnético no va horizontal. El campo magnético va con un ángulo por arriba. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? La componente del campo magnético que sea perpendicular. Entonces, esta es la componente del campo magnético y esta es la velocidad. Si hacemos mi producto cruz, primero sería la velocidad, la fuerza magnética. Recuerden que depende de la carga, la velocidad y el campo magnético. A final de cuentas, si lo vemos como producto cruz, sería la carga por el vector velocidad, producto cruz, campo magnético. Por la regla de la mano derecha, si esto me está indicando la dirección de la velocidad y esta en rojo es la componente del campo magnético de la Tierra, tomaría por regla de la mano derecha, mis 4 dedos van dirigidos en la velocidad y gira hacia arriba porque hacia arriba está dirigido el campo magnético y mi pulgar apunta hacia afuera en aquella dirección que es el este. Eso es siendo una carga positiva. Entonces va a ir hacia el este la fuerza magnética. ¿Qué pasa si la carga es negativa? Pues va a ir en sentido contrario, esto iría hacia el oeste. Esto es siempre y cuando lo esté lanzando desde el hemisferio sur geográfico de la Tierra. ¿Qué pasa si ahora la velocidad va dirigida hacia el sur? Pues ahora la velocidad va para allá, ¿de acuerdo? Y el campo magnético tiene una inclinación vertical, la componente va hacia arriba, ¿de acuerdo? Hay que recordar que el campo magnético va a ir hacia el norte, pero hay una componente que es vertical, por así decirlo, saliendo de la Tierra, y esta es la dirección de la velocidad hacia el norte. Entonces, ¿qué va a pasar? Velocidad hacia arriba el campo magnético, el pulgar apunta hacia atrás del pintarrón, hacia atrás de esta pared, hacia allá está el oeste, y por eso la dirección de la carga, la fuerza magnética sobre esa carga positiva sería hacia el oeste. Pero para una carga negativa, ahora sí fue hacia para una carga negativa, espérame tantito, esto va otra vez hacia el norte, hacia el oeste. Dijimos que estamos lanzándola hacia el sur me daba hacia el oeste. Y obviamente, si la carga es negativa, va a cambiar el sentido y ahora irá dirigida hacia el este. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque campo magnético hacia arriba, velocidad hacia el sur. La mano me dice el giro hacia dónde va hacia arriba el campo magnético y hacia atrás sería la parte de dirigida hacia el oeste. Esa sería la fuerza cuando se lanzó desde el sur. ¿Qué pasa si se lanza desde el este? Lanzándola desde el este, más bien lanzándola en dirección al este, la velocidad va hacia el este, va hacia el frente. Entonces la velocidad va así. El campo magnético va hacia arriba, una parte. ¿Por qué? Porque tiene inclinación en el hemisferio sur por arriba del horizontal. Entonces, ¿qué va a pasar? Sale hacia el frente, por así decirlo, hacia el este va la velocidad,
sube la componente vertical del campo, sube y el pulgar apunta hacia atrás. ¿Qué significa? Que va hacia el sur, para una carga positiva. Para la carga negativa y el sentido contrario, pues iría hacia el norte. Cuando lanzamos esta partícula con una velocidad hacia el oeste, ahora la velocidad va hacia atrás de esta pared. Y el campo magnético va hacia arriba, la componente vertical del campo magnético. Una parte va horizontal y otra parte va hacia arriba. Entonces, velocidad hacia atrás de la pared, que es el oeste, sube y el pulgar me apunta hacia el norte. Entonces aquí va a ir hacia el norte la fuerza magnética para una carga positiva y para una carga negativa, entonces tendría que ser hacia el sur. ¿Qué pasa ahora cuando se trata que lo lanzamos desde el hemisferio norte? Entonces ahora estamos por acá en México, por así decirlo, o Estados Unidos. Entonces, ¿qué ocurre cuando estamos en México? El campo magnético terrestre va con una inclinación por abajo de la horizontal. Ahí está la horizontal y el campo magnético y así. Entonces ahora la componente del campo magnético que es perpendicular al piso, perpendicular a la superficie, o sea la vertical, va a ir hacia abajo. Hacia abajo va el campo magnético, la componente que va vertical. Si lo lanzamos nuevamente, siendo una partícula positiva, y la lanzamos con velocidad hacia el norte, la velocidad hacia el norte, hacia abajo va el campo magnético, giro mi mano, entonces mi pulgar apunta hacia atrás, y eso sería hacia el oeste. Y entonces ahora la fuerza magnética va a ir hacia el oeste. Si se trata de una carga negativa, entonces en lugar de ir al oeste, va a ir hacia el este, en sentido contrario. Lo podemos verificar, porque sería en sentido contrario a donde apuntó el pulgar para una carga negativa. O usamos la regla de la mano izquierda, por así decirlo. Entonces, velocidad hacia el norte, campo magnético hacia abajo y el pulgar apuntó saliendo hacia allá hasta el este. Bueno, pues ahí está. Para cargas negativas podemos usar la mano izquierda, para cargas positivas usamos la regla de la mano derecha. ¿Qué pasa si ahora lanzamos hacia el sur? La velocidad va hacia el sur, pero el campo magnético sigue siendo con componente vertical hacia abajo. Hacia abajo. Entonces, pero ahora lancé hacia el sur. Ahora la velocidad va hacia el sur, campo magnético hacia abajo, el pulgar apunta hacia el este. Entonces este es hacia el este, siendo carga positiva. Cuando sea una carga negativa va en sentido contrario y eso sería al oeste. ¿Qué pasa si ahora la velocidad va dirigida hacia el este? Entonces la velocidad va hacia el este, hacia la parte frontal. Velocidad, campo magnético, la componente de la Tierra, el campo magnético de la Tierra va hacia abajo, entonces el pulgar está apuntando hacia el norte. Y si es una carga negativa, tendría que apuntar hacia el sur. Cuando lanzamos esa partícula cargada con dirección hacia el oeste, la velocidad va hacia el oeste, el campo magnético va vertical hacia abajo, hacemos el giro de la mano y mi pulgar está apuntando hacia atrás de mí, es decir, hacia el sur. Si es carga positiva, si era una carga negativa, entonces tendría que apuntar hacia el norte, entonces tendría que ser hacia el norte. Sentido contrario, aplicaríamos por ejemplo la mano izquierda, la velocidad va hacia el oeste, campo magnético, la componente del campo de la Tierra va hacia abajo, ahí está el pulgar apuntando hacia el norte. Norte, sur, este, oeste. Para mí, tú tendrías que adecuarlo en tu casa para ver dónde está el norte. Recuerda que el norte lo observamos cuando con la mano derecha apuntamos hacia donde sale el sol. El sol sale por el este, se oculta por el oeste, al frente está el norte y atrás está el sur. Bueno, espero que hayas entendido esta explicación de la fuerza magnética sobre cargas aplicando la regla de la mano derecha y el campo magnético de la Tierra. Nos estamos viendo.